Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La idea que en algunos vídeos planteamos en mundodesconocido.es de que todos somos capaces de obrar milagros y cumplir nuestros objetivos a todos los niveles es mucho más que una anécdota. Es una realidad. Un ancestral conocimiento que se remonta a miles de años de antigüedad era mantenido por hombres y mujeres a ciertos niveles que conocían su disciplina para poder obrar estos milagros. La ciencia actual avala la capacidad o la posibilidad de obrarlos, de forjar nuestro destino, de obtener y conseguir todo aquello que deseamos. Hace tiempo diseñamos e hicimos un vídeo que se titulaba Proyecto Conciencia Global. El vídeo lo podéis ver aquí. En aquel vídeo, el científico Dean Radin empezó a hacer una serie de investigaciones sobre la inducción que ciertas personas efectuaban sobre una máquina que generaba números aleatoriamente en base a una serie de frecuencias de resonancia. La aleatoriedad se perdía cuando esas personas interactuaban sobre la máquina. El observador efectuaba o era importante en el resultado del experimento, independientemente de que interactuase con él o no. El doctor, tenéis ese vídeo si lo queréis revisar, es bastante interesante y desde luego el proyecto Conciencia Global se sigue llevando a efecto. Podéis entrar en la web. El doctor Dean Radin está ejecutando un nuevo experimento. Trabaja en la física de partículas en un importante laboratorio y también trabaja en centros de psicología. Aúna estos dos conocimientos en uno y ha ejecutado un nuevo experimento junto con un equipo de científicos del Noetics Institute. Ha publicado un trabajo relativamente hace poco tiempo. Y digo relativamente porque fue concretamente el 16 de mayo del año 2012, donde en la revista Physics Essays publicó estos experimentos que efectuó el doctor Dean Radin. Hoy me ves con una pizarra a mis espaldas y unos rotuladores en la mano. Es sencillamente porque os voy a explicar qué experimentos hizo concretamente Dean Radin. Recuperó los experimentos efectuados por Young a principios del siglo XX y los sometió a un montón de test y de pruebas, personas personas que fueron sometidas a estos experimentos. Pero os voy a explicar el experimento con el cual comprenderéis cómo es posible que nuestra mente y nuestra conciencia interactúe sobre la materia, sin tener que tocarla. Sencillamente interactuamos, sobre todo en nuestro entorno. Parece ser que este conocimiento es ancestral, porque ya incluso las más antiguas religiones hablaban de ello. Pero esto es un tema que quizás no competa a este vídeo. Voy a explicaros el experimento. El experimento es el siguiente. Cogieron una fuente de luz, podemos pensar una bombilla, para que lo entendáis todos. Esa bombilla proyectaba su luz en todas las direcciones y concretamente sobre una pantalla opaca en la que había una ranura. ¿Mm? Aproximadamente así. Al otro lado de la pantalla con una ranura había una pantalla totalmente opaca, en la que no podía pasar la luz. Sobre esta pantalla se reflejaba lo que estaba pasando a través de esta rendija, de esta ranura. Como os podéis imaginar, la luz, evidentemente, hizo el correspondiente recorrido a través de la rendija hasta llegar a la pantalla opaca que había al otro lado. Y como muchos de vosotros os estaréis imaginando, lo que aquí se pudo ver es una dispersión de partículas. Aproximadamente así. La dispersión se volvía más leve a medida que se alejaba del centro. Algo así. Pero claro,
los científicos decidieron modificar el experimento cambiando la pantalla sobre la que había una ranura e incorporaron una segunda ranura. Aparentemente, y según la física, la luz está compuesta de ondas y de partículas. Entonces, esto demostraba que la luz está compuesta de partículas. Esas partículas hacían este recorrido, entraban por esta ranura y llegaban hasta esta pantalla opaca donde reflejaban el punto donde impactaban. Fácil. Pero ¿qué ocurrió cuando incorporaron una segunda pantalla? Nuevamente cogieron un foco de luz sobre este foco de luz, evidentemente después de encenderle, colocaron una pantalla nuevamente y esta pantalla, a diferencia de la primera, estaba dotada con dos ranuras, como podéis ver aquí, aproximadamente. Algo así. Algo así. Al otro lado de la pantalla donde había las dos ranuras, situaron una pantalla opaca, tal y como hicieron en el primer experimento. Evidentemente la luz hizo su recorrido, pasó por la primera y la segunda rendija de esta plancha opaca e impactó sobre la segunda plancha. Los científicos, antes de efectuar el experimento, pensaron que lo que se iba a producir era, evidentemente, dos haces de luz proyectados sobre la plancha. Pero veréis, esto no ocurrió. No ocurrió. Sucedió algo totalmente distinto. Lo que sucedió fue lo siguiente. Vieron que sobre esta plancha opaca, que he dibujado aquí, lo que se proyectó fue nuevamente una zona de visibilidad de luz, otra más leve, otra más leve, otra más leve, y así sucesivamente. Sucedió esto. De tal modo que descubrieron que la luz, los fotones, pueden ser o ondas o partículas. Pero ocurrió una cosa extraña. Cuando repetían el experimento, esto cambiaba, era modificado. Unas veces aparecía como onda y otras veces aparecía como partícula. Algo muy extraño estaba ocurriendo. Cuando se colocaba un observador, aparecía o como onda o como partícula. Todo dependía del observador que se colocase a mirar este objeto. Cuando alguien miraba esta parte, en ocasiones aparecían ondas y en ocasiones partículas. ¿Qué significaba? Significaba que el observador afecta lo observado. Estamos hablando de física de partículas. La intervención material del observador únicamente hace referencia al ver y observar el objeto. Sé que muchos de vosotros diréis que esto es algo curioso, extraño, es un enigma. No, 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 no. Lo que realmente ocurre es que nuestras capacidades de observación son capaces de modificar literalmente estados de la materia. Cambiamos la materia y modificamos los hechos. Tomando como punto de partida este experimento, se descubrió o se postuló por parte de la ortodoxia científica que este fenómeno era poco menos que anecdótico.
Sin embargo, la ciencia heterodoxa, que siempre va un poquito más allá, siguió investigando, como es el caso de Dean Radin. Y han llegado muy lejos. Este experimento, el año pasado, 2012, ha sido repetido 250 veces con 137 personas distintas que enfocaron su atención en la rendija y obtuvieron resultados diferentes, dependiendo del tiempo de la observación y dependiendo del que observaba, de la persona. El observador afecta a lo observado. Las observaciones no solo perturban el medio, nosotros producimos el resultado de la medición. Esto digamos que refuta la idea de una realidad objetiva. Y es una posible explicación de por qué experimentamos una serie de realidades colectivas. ¿Me explico? Cuando creamos una onda predominante entre todo un grupo de personas, por ejemplo la actual crisis, la crisis se vuelve algo real. Porque hemos creado una onda predominante, una observación global de unos hechos. Es una especie de paradigma entre lo que pensamos y la realidad. Con lo cual lo que pensamos se vuelve realidad. Vamos a hablarlo con ejemplos, explicarlo con ejemplos que vais a entenderlo claramente. Vosotros sabéis que muchas mujeres que son maltratadas por sus maridos, cuando dejan a estos maridos, vuelven otra vez con otros maltratadores, y cuando dejan a esos maltratadores vuelven con otros maltratadores, y así sucesivamente sus parejas las maltratan a lo largo de toda su vida. Porque se enfocan en este tipo de ideas. Vamos a ver, no con ello estoy justificando a los maltratadores, por el amor de Dios. Pero es un ejemplo de que es cierto que hay muchas mujeres que tienen ese recorrido a lo largo de su vida para su lamento. O, por ejemplo, hay conductores, malos conductores, que constantemente tienen accidentes porque se enfocan en esa onda predominante y generan una realidad. La van buscando. No os habéis